Continuamos con la última ponencia de la mañana de hoy. Damos la bienvenida a Sergio Ramírez y Germán Carrillo con la ponencia Interoperabilidad de datos mediante la implementación del modelo Land-Col para el catastro multipropósito. Sergio Ramírez es tecnólogo en topografía de la Universidad Distrital, ingeniero topográfico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Piloto, candidato a magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, énfasis en geomática. Más de 10 años de experiencia en proyectos de topografía, geodesia, catastro, cartografía, LIDAR, entre otros. Hace parte del equipo técnico de la Agencia de Implementación BSF Swift-Photo INSIG. Germán Carrillo, ingeniero catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica y máster en geoinformática de la Universidad de Münster, Alemania. Más de 10 años de experiencia en implementación de aplicación para sistemas de información geográfica, administrador del portal web GeoTux, que promueve el uso de software libre y estándares abiertos en geomática, colaborador oficial de QGIS, hace parte del equipo técnico de la Agencia de Implementación BSF Swift-Photo INSIG. Demos una calurosa bienvenida. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre el tema de interoperabilidad de datos mediante la implementación del modelo LADM-COL para el catastro multipropósito. Esta presentación pues la voy a hacer directamente yo. Mi nombre es Sergio Ramírez, mi compañero Germán nos acompaña por acá dentro del público. Vamos a hablar un poquito de la agenda. Inicialmente vamos a hablar de un contexto que es relacionado con lo que es LADM en Colombia, lo que es la ISO 19152, que es la norma LADM, los retos para la interoperabilidad de datos, qué retos vamos a tener para poder llegar a ser interoperables. Vamos a hablar algo de arquitectura dirigida por modelos. Luego de esto vamos a hablar de lo que es como tal la implementación del modelo LADM-COL a través de un lenguaje que se llama Interlist. Entonces vamos a hablar de lo que es el modelamiento de datos, la generación de un esquema de base de datos, la validación de estos datos. Una vez ya tenemos información, vamos a hablar de un sistema de recepción de datos, lo que viene para todo este proyecto y unos enlaces para que sigan cómo se está desarrollando este proyecto actualmente. Entonces, dentro del contexto, tenemos que primero hablamos de los acuerdos de paz y si hacemos un poquito memoria a lo que venían hablando en las exposiciones anteriores, se hablaba de que se implementara un catastro multipropósito para llegar a tener una regularización de la tenencia y pensar en los temas de procesos de restitución. Sabemos que la violencia, mucha de esta ha sido generada por esa falta de conocimiento sobre la correcta titularidad de los predios. Aparte de eso, tenemos el plan de desarrollo del gobierno pasado, en el cual se habla directamente sobre catastro multipropósito e intercambio institucionalizado de información para apoyar las políticas de tierras. Tenemos también el COMPES 3859 que habla sobre el catastro multipropósito, donde se define la ISO 19152 como estándar para el manejo de la información de tierras. Una independencia legal institucional, una externalización de la operación catastral es la búsqueda de esa descentralización del catastro y una libertad de métodos en la cual no solamente nos quedemos exclusivamente en los equipos de topografía, sino ver qué otras metodologías podrían servirnos para poder llegar a tener un catastro actualizado. Como parte de esto, una vez se define todo este tema del COMPES, nace el proyecto de cooperación suiza apoyando la adopción e implementación
de LAM desde el año 2015. Desde el año 2015 se empezó a trabajar en qué herramientas, en qué formas podíamos utilizar para llegar a tener un catastro multipropósito empleando LAM. De ahí es que nace esta sigla que se llama LAM Col. Se habla de la aplicación de un enfoque dirigido por modelos basado en el uso de Interlist. Esto pues es una publicación que se desarrolló en conjunto con Michael German, un suizo que viene trabajando en temas de Interlist desde hace muchos años, y pues este documento fue del 2015. Una vez tenemos la idea, tenemos que hacer una asistencia técnica en el proceso a todas las entidades participantes en el proyecto. Estas entidades son IGAC, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Agricultura, Unidad de Restitución de Tierras, Agencia Nacional de Tierras, entre otros. Como resultado de esto, se obtiene el primer modelo LAM Col, donde tenemos un modelo donde se entrelaza catastro-registro, unos modelos iniciales de planes de ordenamiento territorial, un modelo de parques nacionales naturales y un modelo de bosques. Esto sigue creciendo. ¿Qué es este tema de la ISO 19152? Este es el modelo conceptual del ámbito de la administración de tierras, donde yo parto inicialmente de un levantamiento topográfico o de una información capturada en campo, la cual posteriormente la llevo a una información en base de datos donde hago un dibujo y voy a luego obtener una información alfanumérica de ese predio, la cual finalmente a través de unos derechos voy a hacer que se una con unas partes interesadas. Esas partes interesadas son las que van a ejercer algún derecho, restricción o responsabilidad sobre este predio. Y aparte de eso, ¿qué fundamenta todo esto? El hecho de yo tener unas fuentes donde yo pueda decir que este predio de la persona tal tiene este derecho y esta escritura asociada al mismo. De la misma forma, yo puedo asociar mi levantamiento topográfico a sus fuentes, es decir, a sus datos crudos, para obtener ese metadato que me da, digamos, el peso jurídico a la información. Entonces acá se establece una ontología, qué elementos de la realidad son modelados, una semántica donde se le da un nombre específico a cada elemento del modelo. Esta norma es una norma de carácter descriptivo y no preceptivo, admite la personalización de acuerdo a las necesidades específicas por cada país. ¿Esto qué quiere decir? El EADM no es simplemente una norma que se trae y se implementa en el primer momento, no, es algo que se adapta a las necesidades del país. Es por eso que se integraron todas las entidades socias para que la construcción de ese modelo no fuera simplemente traer una norma internacional y que se utiliza como viene, sino que realmente recoja todas las necesidades que tiene el país para su desarrollo. ¿Qué retos tenemos para ser interoperables? Lo primero, tenemos que lograr unos acuerdos institucionales, tenemos que hacer que las instituciones se hablen, porque ese es uno de los problemas más grandes. Las instituciones entre ellas mismas, cada una hace su trabajo, pero no hay una interrelación entre las mismas. Debemos empezar a usar un lenguaje común, un idioma que todos lo hablen, porque si solamente cada uno habla de una forma diferente, pues va a ser muy complicado. Establecer modelos comunes de intercambio, es decir, nosotros tenemos que establecer un modelo que sirva para que todas las entidades lleven su información a ese modelo y de esa manera se puedan hablar entre sí mismas. Debemos definir unas reglas de validación como parte de un modelo de calidad, ¿sí? Porque no podemos llegar con la información de cualquier forma, sino esta información debe permitir ser validada para que ésta pueda saber que es correcta, pueda saberse que es correcta. Y asimismo, tener un paquete de herramientas de software que nos sirvan realmente para
para utilizar toda la información que se está interconectando. Entonces, lo primero fue todo este tema con las reuniones que tuvimos con las entidades. Empezaron a hablar entre ellas, empezaron a decir esto me parece, esto no me parece, cómo podemos hacer para que la información mínima de mi entidad esté dentro de este núcleo del modelo. Logramos que inicialmente se empezara a hablar de LADM como algo que podría servirle a las entidades para desarrollar todas sus temáticas. Es por eso que definimos el tema de la arquitectura dirigida por modelos. Cuando hablamos de arquitectura dirigida por modelos, podemos hablar de que inicialmente tenemos un núcleo y este núcleo nos va a permitir extendernos. Si nosotros partimos de ese núcleo, podemos empezar a abrirnos de tal manera de que si una entidad tiene alguna necesidad específica, esta pueda llenar toda su información o llenar todos esos valores que son muy personalizados en un modelo extendido, y asimismo que todos empiecen a comunicar para finalmente llevar esto a un mismo núcleo. Entonces, cuando tenemos esto, pues vamos a tener unas interfaces de usuario, unos levantamientos, podemos establecer reglas de validación, un mapeo de datos, unos servicios y un almacenamiento de todos estos datos. De esta manera estandarizamos la semántica a través de una relación por modelos, porque si podemos modelar la información todo sobre el mismo esquema, pues hay la posibilidad de que haya una semántica y un vocabulario común. Entonces aquí es donde entra el tema de Interlist. Interlist es un lenguaje de modelado que me permite establecer clases, me permite establecer atributos, dominios, relaciones, de tal manera de que yo puedo hacerlo de una forma muy sencilla y llevarlo a una base de datos. Asimismo me permite validar. Interlist es el lenguaje característico para el modelado de datos en Suiza, que para temas de Colombia tendríamos que utilizarlo en LADM-Col. ¿Qué pasaba? Teníamos LADM-Col, un modelo muy grande, un modelo que inclusive a veces puede ser difícil de entender, donde podríamos ver un montón de clases, un montón de relaciones, esto todo definido en un diagrama, pero ¿cómo llevamos esto a una base de datos? ¿Cómo establecemos validaciones? Tendríamos que empezar a pensar en muchas interfaces, en muchas cosas, y pues en términos de desarrollo esto tomaría bastante tiempo. Entonces, ¿por qué no utilizar Interlist, que ya estaba definido, y empezar a aplicar esas herramientas que ya estaban desarrolladas para el modelo colombiano? Entonces empezamos esa implementación donde empezamos un modelado de datos. Entonces todo lo que hablábamos de LADM lo empezamos a construir acá, y para ello utilizamos unas herramientas que se adaptaron para el caso colombiano. Entonces acá tenemos la primera herramienta, que es UML Interlist Editor, la cual es de código abierto, me permite crear, visualizar y manipular modelos de datos, lee y escribe en la sintaxis de Interlist y en esquema GML. Aparte de esto me permite documentar los modelos. Entonces lo que vemos acá básicamente es el modelo LADM-Col dentro de esta estructura. Entonces por acá tenemos la información de puntos, por acá el tema de polígonos, tenemos por aquí derechos, restricciones y responsabilidades, y por acá están los interesados. En el centro, lo que les hablaba de las fuentes. Entonces esto, muy chévere tenerlo diagramado, pero tenemos que aterrizarlo a bases de datos, tenemos que llevarlo a un esquema de bases de datos. Entonces, cuando establecemos modelos comunes de intercambio, tenemos que pensar también en que eso pues tiene que verse en una base de datos, y las bases de datos son heterogéneas.
Es decir, vamos a ver unas bases de datos de pronto en Postgres, otras bases de datos en Oracle, otras bases de datos en MySQL, entre otras, y pues tenemos que darle la capacidad para que se puedan hablar inclusive en esas diferentes bases de datos. Es por ello que se utilizan otras herramientas para generar, y ahí es donde están las herramientas ili2db. ili2db es una herramienta que se desarrolló en Suiza, donde yo puedo llevar un modelo generado desde UML Editor a un esquema de bases de datos, bien sea de Postgres, bien sea de Oracle, bien sea de MySQL, GeoPackage, inclusive GeoDatabase con sus limitaciones. De aquí nace un proyecto, porque cuando empezamos a utilizar estas herramientas ili2db eran unas herramientas donde todo se hacía por línea de comandos en Windows. Era un poco difícil de manejarla porque no era muy intuitiva, había que escribir los comandos que necesitábamos para generar nuestro esquema de bases de datos. Entonces, como proyecto colombiano, se hizo IliSuite, que básicamente le provee una interfaz gráfica a todo esto para generar estas bases de estos esquemas de bases de datos a partir de los modelos UML. Entonces, ¿qué hace? Integra las herramientas UML Editor y las herramientas ili2db e inclusive el validador de datos. Crea esquemas físicos, valida, importa y exporta datos en formato de intercambio de interlist. Tiene una interfaz intuitiva y opera en un ambiente de escritorio el cual no requiere de un acceso de internet. Y lo más importante, es código abierto. Se puede accesar a su código y saber qué es lo que realmente está haciendo, e inclusive puede ser modificable si es necesario. También existe otra herramienta que nos sirve para generar esquemas de bases de datos, y acá vamos al caso específico de la utilidad que nosotros como generadores de información geográfica necesitamos. Es de aquí donde nace Project Generator. Project Generator es un proyecto que se hizo en trabajo colaborativo con una empresa suiza que se llama OpenGIS. Ese trabajo empezó a irse maquinando de tal manera que yo tuviera la posibilidad de generar un esquema de bases de datos y además aprovechar las capacidades de todo lo que yo generé en mi modelo de datos, donde yo dije que tenía unas restricciones, tenía unas relaciones, tenía un montón de cosas. Estos elementos yo necesito configurarlos de forma automática, digamos, en una herramienta GIS. Entonces, para esto se creó este plugin que es de QGIS en su versión 3, y lo que hace básicamente es generar ese proyecto con una configuración de formularios de forma automática. Este proyecto actualmente se está utilizando en algunos cantones en Suiza y está siendo de gran utilidad porque les está evitando un montón de configuraciones en el momento en que ellos generan sus esquemas de bases de datos y los llevan a su plataforma SIG, que es QGIS. Entonces, con este voy a también tener la posibilidad de exportar los datos, porque Interlist, aparte de ser un lenguaje, me permite manejar unos archivos de intercambio de tipo XTF, que no es más que un XML con algunos agregados. Entonces, si ustedes ven por acá, en esta animación, ustedes ven que hay algunos detalles que se van configurando de forma automática, como por ejemplo el tipo de documento, donde estos son dominios que se definieron en el modelo inicialmente, y que si yo cargara de ceros este esquema tendría que configurarlos una y otra vez cada vez que generara mi proyecto. Esto ya no va a ser necesario porque con la herramienta lo hago de forma automática. Pero ¿qué sucede? Project Generator se adaptó muy bien a las necesidades de Suiza, porque ellos son un poco menos complicados que nosotros. Nosotros tenemos muchísimas variables, tenemos muchísimas cosas que de pronto para el caso de los suizos no es tan práctico. Entonces sus modelos son muy pequeños. El modelo LAM-Col es particularmente un modelo
bastante amplio y pues nos nació otra necesidad, teníamos que empezar a manejar los datos de forma congruente de LADM-Call. Es por eso que de esto nace el asistente LADM-Call. El asistente LADM-Call es otro plugin para QGIS 3 y lo que hace es básicamente asistir en el flujo para capturar y editar datos conformes con el modelo catastro-registro de LADM-Call. Realiza validaciones sobre datos generados y genera también archivos de intercambio interlist. Pero no quiere decir que este es un desarrollo aparte, sino este desarrollo está hecho aprovechando las potencialidades que tiene Project Generator. Es decir, Project Generator a mí me configuraba los formularios, me configuraba un montón de cosas, pero le quedaba faltando como ese plus, porque cuando yo genero inicialmente un esquema de base de datos con el modelo LADM-Call de catastro registro, estoy obteniendo aproximadamente más de 160 tablas. ¿Qué hacer con esas 160 tablas en mi esquema de bases de datos? Va a ser muy complicado. Acá yo lo voy a tener todo de forma un poco más desmenuzada y mucho más fácil de usar y de forma intuitiva. Entonces, vemos aquí algunas características donde yo puedo generar de forma automática una poligonización, puedo tener mis terrenos, puedo ir agregando detalles en mi esquema de bases de datos y haciendo algunas relaciones que no son muy intuitivas en mi base de datos, pero que aquí con solamente unos clics se llenarían y que en el momento de yo validar esta información en mi modelo de datos saldrían correctos. Por acá tenemos algunas otras funciones. Hay unas funciones, por ejemplo, de validaciones topológicas de acuerdo a las reglas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es decir, el proyecto se adapta a la necesidad local y tanto para los operadores como para las instituciones va a ser de gran utilidad porque van a poder validar que el dato que está llegando cumple específicamente con las normas que ellos están colocando sobre los trabajos que se realicen. Nosotros, aparte de que ya tenemos acá el tema de las bases de datos y nuestra generación de datos, que eso lo acabamos de mostrar con QGIS, podemos importar datos externos, es decir, es cuando se comunican, por ejemplo, los operadores o el operador generó sus datos y le lleva sus datos a la entidad que corresponda. Entonces yo podría llevar estos datos que estén validados y una vez yo tengo un conjunto de datos puedo llevar a exportarlos para hacer archivos de transferencia. Dentro de esto, pues para que se pudieran hablar todos, empezamos a hablar de una construcción de algunos ETLs. ¿Por qué? Porque necesitamos también conocer cómo trabajan las entidades. Necesitábamos saber cómo estaban definidas sus bases de datos y qué información podría ser homologable con el modelo LADM-Call. Entonces, a través de ETLs y de interlist podíamos ir construyendo eso. Finalmente tenemos que validar los datos, porque no es solamente generar, también tenemos que validar que la integridad de la información corresponda. Es por ello que se desarrolló un validador web donde yo puedo verificar que todos mis datos generados, mis archivos XTF, son conformes al modelo LADM-Call o el modelo que se haya desarrollado. Es decir, que si yo en mis datos donde yo digo que el dominio del tipo de documento de una persona, que por lo regular es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, no esté escrito de una forma incorrecta. Por ejemplo, podríamos hablar de cédula de ciudadanía como CC, o alguien podría poner CET ciudadanía, o algún pronombre. No, acá que estamos especificando es que ese dominio sea correspondiente. Aparte de eso, de unas validaciones topológicas.
Si yo llego a tener algún error en la validación, inmediatamente el validador me va a decir su información no corresponde con el modelo y su error está aproximadamente localizado en esta parte de sus datos. ¿Eso para qué le va a servir al operador? Para decirle, esa información no la puedo recibir y no puedo incorporarla a mi base de datos porque no es correcta. De la misma forma, el operador puede entrar a este validador, verificar que sus datos son correctos y de esta manera empezar a ahorrar también en tiempos, porque muchas veces estos temas de validaciones se vuelven eternos. Entonces, acá vemos dentro de nuestros retos de interoperabilidad que también estamos definiendo unas reglas de validación para ser interoperables. Cuando nosotros hablamos de la validación, pues necesitamos también pensar en que esta información tiene que llegar a algún lado. Entonces, aquí es donde se habla del sistema de recepción de datos de LAM-ICOL a través de un geoportal, donde yo parto inicialmente de mi modelo y acá voy a empezar a generar las herramientas para llegar, por ejemplo, a servicios web basados en la OGC como Web Feature Service o como Web Map Service, y todo esto a través de las herramientas que hemos generado. Entonces, acá diseñamos y desarrollamos un sistema para la recepción, validación, almacenamiento, visualización y análisis de datos de la administración de tierras. El corazón del sistema es conforme al modelo dirigido, el enfoque dirigido por modelos. Ese modelo de datos está descrito en el lenguaje Interlist. Actualmente este sistema de recepción de datos está instalado en el IGAC, pero también puede ser instalado en otros más. Está por ser instalado en Catastro Antioquia y en otras entidades que quieren implementar este modelo como tal. Entonces acá tenemos el portal de la IDAT. Más adelante les voy a mostrar los links para que por favor los visiten y los conozcan. Este es un portal de una infraestructura de datos espaciales para la administración de tierras, donde yo voy a tener un visor geográfico, un catálogo de metadatos, un validador de datos y una documentación. ¿Qué puedo hacer en ese visor geográfico? Puedo ver unos datos. Estos fueron del piloto de La Palma y Cundinamarca. El día de ayer se habló un poco de ese tema. Se hizo un levantamiento de información con unos 60 predios aproximadamente, donde se hizo todas las actividades que se realizan en un barrido predial, y yo puedo consultar, digamos, la información relacionada de quién es ese predio, puedo ver reportes, es decir, yo puedo verificar con un reporte de quién es ese predio y de pronto qué títulos tiene. Entonces ahí llegamos a ese quinto punto donde proveemos de herramientas. O sea, no nos quedamos en solamente el tema netamente conceptual, sino estamos llevando esto a un aterrizaje con herramientas y estamos llegando a un punto donde ya el nivel de madurez está un poquito más elevado. Aún hay muchos retos, hay muchas cosas en las que tenemos que seguir avanzando, porque el catastro más estas herramientas que se han desarrollado han estado más orientadas a los barridos prediales, pero falta esa parte neta de lo que son mutaciones, de lo que son el mantenimiento como tal de los catastros. Entonces, acá tenemos un trabajo en proceso y a futuro. Ya estamos avanzando y por eso viene una segunda etapa de este proyecto. Este proyecto está por finalizar su primera etapa, pero la segunda ya es una implementación fuerte en las instituciones. Entonces, para ello tenemos que hacer un apoyo a las entidades para construir estos ETLs, estas formas de transformar las bases de datos al modelo de datos LAM-ICOL, una integración de metadatos con el modelo de datos y definir un ciclo de producción de los datos,
Necesitamos definir e identificar flujos de actualización e intercambio para la actualización de información del modelo catastro-registro, evolucionar el asistente LIADM Call para que no solamente funcione con el modelo catastro-registro, sino con los demás modelos que generen las entidades, que yo permita también hacer gestión, es decir, pueda consultar los predios, que se puedan gestionar los datos versionados, que esto es algo muy importante, saber cómo es el predio históricamente, es decir, yo puedo analizar cómo era el predio hace 20 años y de pronto tuvo actualizaciones y de pronto el predio tuvo alguna subdivisión o alguna cosa por el estilo. Desarrollo de herramientas open source para la captura de datos en campo. Actualmente se va a empezar a trabajar un proyecto aprovechando una herramienta de QGIS que se llama QFIL, donde yo voy a poder conectar mi equipo GNS a un dispositivo móvil y así guardar los datos de un levantamiento de precisión, pero dentro de todo el esquema de lo que es el IADM. Está pendiente un piloto a nivel territorial municipal para desarrollar un modelo de gestión de datos a nivel local y, como lo que hemos venido desarrollando, hacer más cursos y capacitaciones y hacer gestión del conocimiento, porque de poco o nada sirve desarrollar todas estas herramientas si no las mostramos o no las enseñamos. Entonces, esto es algo en lo que hemos venido trabajando, inclusive con la Universidad Distrital tuvimos la posibilidad de estar en el Seminario Internacional de Topografía hace unas semanas. Estuvimos esta semana en la Semana de Ingeniería Catastral también dictando un taller, inclusive hay algunas personas dentro del público que estuvieron en ese taller acompañándonos. Y hemos venido también haciendo gestión de conocimiento con las entidades, continuamente estamos haciendo capacitaciones y estamos publicando mucho de lo que hacemos, tanto en redes sociales como en los canales de información del proyecto. Entonces, este es el tema álgido porque realmente esto es mucho tema por dar, es mucha la información que podría darles del proyecto. Inclusive los que quieran los invitamos a que nos visiten aquí en el stand. Podemos seguirles solucionando cualquier inquietud que tengan. Generamos herramientas didácticas para entender el IADM, es por eso que hicimos una pequeña maqueta con realidad aumentada para que se entendiera cómo se maneja el territorio a través del IADM. Entonces, si alguien está interesado en conocer los desarrollos que hemos realizado, el código fuente de estas herramientas, tenemos este canal que es el de GitHub, donde es github.com agencia de implementación. Ahí están todos los desarrollos, está Project Generator, está el asistente, el IADM Call, está toda la definición del modelo del IADM Call, e inclusive hay un montón de herramientas más que se han venido desarrollando de servicios web. Todo lo que hemos venido haciendo con la agencia lo estamos poniendo en este sitio. Ya para temas más documentales, está la página proadmitierra.info. Para temas de la infraestructura de datos espaciales, todo lo que se está proponiendo está id.proadmitierra.info. Y finalmente tenemos un canal en YouTube donde estamos mostrando todas estas cosas, todos estos eventos en los que participamos. Los dejamos acá publicados para que sean abiertos al público, para que todos sepan en qué va el proyecto, cómo hemos ido avanzando, e inclusive algunos cursos que hemos desarrollado con algunos invitados extranjeros. Tenemos, por ejemplo, un curso de desarrollo de plugins para QGIS dictado por uno de los desarrolladores principales del núcleo de QGIS, que es Matías Kuhn. Es un suizo que tiene unas capacidades sorprendentes, y también nos dio un curso de QField. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda. Señor, de parte del panel de preguntas se han seleccionado las siguientes. ¿Qué garantías hay de exportar de Interlinks a las diferentes bases de datos para garantizar lo modelado?
o qué restricciones hay al respecto? Lo primero es que tenemos que conocer las bases de datos de ellos, pero finalmente Interlist nos permite generar esa capa intermedia con la cual podríamos hacer que se hablen entre ellos. Pero inicialmente tenemos que conocer esa base de datos y empezar a homologar qué información puede ser llevada al EADM, porque de lo contrario, simplemente decir llevamos el dato y generamos un XTF no va a ser posible. Tenemos que ir comunicándonos con las entidades. Y la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la privacidad e importancia de los datos de Interlist en la base de datos, ¿qué garantiza la seguridad del mismo? Qué buena pregunta. Si yo voy por acá, a donde tengo el geoportal, una de las cosas que es muy clave y es que el geoportal tiene una gestión de roles, es decir, no cualquiera puede llegar a acceder a mirar los datos de todas las personas porque eso viola todo el tema de habeas data que conocemos. Entonces hay una gestión de roles donde a partir de ello yo puedo decirle al usuario puede accesar a sus datos más no a los de otros. Y seguramente va a haber un rol donde ya la institución sea la que administre esos datos, pero los datos no van a ser visibles para todos, sino van a ser gestionadas a través de roles de seguridad. No se van a quedar únicamente en que todo quede absolutamente abierto, porque la privacidad es algo que se debe cuidar. Muchas gracias por su aporte el día de hoy, ingeniero.